Muy buenos días, mis queridos hermanos, gusto en saludarles nuevamente. Hoy quiero compartir otro corto devocional, como comprenderán. Me gusta hablar de la palabra del Señor y de hecho desde que aprendí, desde que acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador, me he dado cuenta de lo importante que es hablar de la palabra, hablar de la Biblia. El objetivo de cada hombre de Dios, de cada varón, de cada mujer, es ayudar, ahora sí, animar y de cierta forma ser mentor para aquellos que están empezando a conocer de la palabra de Dios. La Biblia es tan amplio, tan inmenso, que es una fuente inagotable de la cual nosotros seguimos aprendiendo todos los días. De hecho, yo a los años que tengo sigo aprendiendo y me gusta consultar a veces con los más jóvenes, a preguntar ciertas cosas, porque recuerdo que en el ejército, fíjese, me gusta hablar porque yo tuve una experiencia en el ejército. Había un instructor que con frecuentemente nos decía, ¿saben qué? Más vale ser ignorante una vez en la vida y no ser ignorante toda la vida. Eso decían los instructores militares. Entonces, ahora que yo conozco de la palabra del Señor, yo tengo muchas dudas en cuanto a la Biblia, muchas palabras que yo no conozco, muchas palabras de las cuales están escritas en este libro que es de gran importancia. Mire, este libro es de gran importancia, pero que a través de los años mucha gente ya no quiere leer la palabra, ya no quiere aprender de la palabra. Entonces vivimos tiempos muy difíciles, pero yo le quiero hablar de lo importante que es Cristo en nosotros, o lo importante que es Dios en la vida del hombre. Fíjese, hay una palabra en la Biblia que frecuentemente nosotros la decimos. Y es una palabra, la palabra quiere decir bienaventurados. Fíjese, nosotros a veces leemos esa palabra, bienaventurados, pero no sabemos a veces cuál es el significado de esa palabra. Es una palabra muy bonita. La palabra bienaventurado quiere decir afortunado, quiere decir feliz. Fíjense bien, afortunado quiere decir feliz. Nosotros somos afortunados por haber llegado al Evangelio, ¿sí? Y en el Evangelio nosotros somos felices. Aunque muchas personas piensan que el hombre de Dios es anticuado, que ya es de antaño, entonces no es así. Bueno, al menos yo tenía ese concepto antes de que yo viniera a Cristo. Ese era lo que yo pensaba, así pensaba yo de las personas que iban a una iglesia. En serio se lo digo. Entonces, en serio se lo digo. O sea, es de humano reconocer cuando nosotros estamos errando, estamos equivocados. Entonces, esa era mi mentalidad. Pero cuando vine al conocimiento de Cristo, me di cuenta de cómo el Señor poco a poco fue cambiando mi vida y me vino a quitar esa venda que yo tenía en mis ojos, así como las vendas que puede tener usted allá donde se encuentre. Y el objetivo de compartir estos cortos devocionales, para que usted los vea, los escuche, es para que meditemos que así como yo estuve antes sin Cristo, así posiblemente está usted. Pero que yo un día vine al conocimiento de la palabra del Señor. Pero yo le quiero hablar de esta palabra. Fíjese, nosotros la encontramos en Mateo, la encontramos en el Evangelio de Lucas, y son palabras muy bonitas. De hecho, fíjese, esta palabra, le voy a leer unos textos bíblicos, porque nosotros los cristianos tenemos que tener una defensa. Fíjese, en apologética, cuando usted empieza a leer algunos libros, a leer la Biblia, a escuchar a pastores, la apologética es la defensa de la fe, de lo que usted está creyendo, defensa de los textos bíblicos. Y le voy a decir algo, le voy a llevar a dos textos que son bien importantes, que a través de los siglos han sido muy polémicos. Fíjese, polémicos porque yo no le voy a hablar a usted de religión. Yo le quiero hablar a usted
de la Biblia. Conforme usted vaya leyendo la Biblia, de hecho yo tengo algunas amistades que asisten a otras iglesias y a veces me mandan algunos textos, algunos videos. Sí, yo no vengo a hablarle a usted de la religión bautista, de la religión pentecostal, del católico, no. Yo quiero hablarle del Señor Jesucristo, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo yo vine al conocimiento de Cristo, de cómo la palabra del Señor, usted cuando la va estudiando, la va leyendo, se va dando cuenta de que Dios es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Pero yo le voy a hablar de esta palabra que es bienaventurado. Fíjese, de hecho, al Señor Jesucristo se lo dijeron en repetidas ocasiones. Cuando nosotros leemos la Biblia, fíjese, si nosotros hablamos del nacimiento de Jesucristo, Jesucristo nació de María, ¿sí? De una mujer que dice que el ángel vino y le habló a esta mujer. Y de hecho, la palabra bienaventurado quiere decir afortunada, quiere decir feliz. En cierta ocasión, una mujer dice que le habló a Jesucristo y le habló a alta voz, dice, a gran voz, dice. En aquel entonces no teníamos los micrófonos que tenemos hoy en día, ni los parlantes que tenemos hoy en día, ni los megáfonos que tenemos hoy en día. Entonces aquella mujer sin duda alguna gritó. Y fíjese, lo voy a llevar a un pasaje que está en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11 dice, los que en verdad son bienaventurados. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud, levantando la voz, le dijo, dice, fíjese bien, levantando la voz, una mujer que estaba en aquel entonces ahí, bienaventurado el vientre que te trajo. Fíjese, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. De este texto nosotros podemos sacar varios temas, pero yo no le voy a hablar de todos los temas. Solamente le quiero hablar de esta palabra que es bienaventurado. Aquí, cuando nosotros empezamos a leer este texto, a leerlo así nomás, usted se dará cuenta que allí la mujer estaba dando honra y gloria a María, que era la madre del Señor Jesucristo, que fue la que sirvió de instrumento para que Cristo viniera. Fíjese bien. Entonces, ahora, no es que nosotros o yo tengan algo en contra de María. Fíjese, no es que tengamos nada en contra. Fue una mujer que fue especial para Dios, fue un instrumento que Dios usó, porque de hecho ya estaba escrito desde Isaías que de una virgen nacería el Mesías, el Señor Jesucristo. Pero fíjese bien las palabras que Cristo usó. Fíjese bien, el versículo 27, si usted lo lee así, se dará cuenta, dice, y los senos que mamantaste. Cristo siempre defendió la palabra, expuso la palabra, la defendió para aquellas personas que querían compartir un evangelio completamente adulterado. De hecho, nosotros hoy en día, yo le empezaba diciendo que nosotros tenemos que defender lo que nosotros creemos, ¿sí? Cómo defender los textos bíblicos. Y ¿sabe qué? Esa inteligencia, ese don, se lo da Dios a aquel hombre que le busca en oración, que estudia la Biblia, que estudia otros libros adicionales y que también escucha a más predicadores, a más pastores en este caso, porque hay hombres muy versados en la palabra del Señor. Y déjeme decirle algo, en la Biblia se habla de las iglesias como las que tenemos hoy en día. Fíjese, y no es que le quiera yo cambiar el tema, pero ahí se habla de los saduceos, de los fariseos. De hecho dice que los fariseos añadían a la Biblia, le añadían cosas que ellos no las podían llevar, que ellos no las podían cargar, dice Jesucristo. Y los saduceos
le restaban a la Biblia, o sea, le quitaban a la Biblia. Nosotros no podemos quitarle a este libro, no le podemos quitar, ni tampoco le podemos poner. No lo podemos hacerlo. Si usted está haciendo eso, usted está compartiendo un evangelio adulterado, está llevando la palabra de Dios por un mal camino. No, tenemos que decir a lo que es blanco, blanco y a lo negro, negro. Saber exponer la palabra, mi hermano, mi hermana, no es de cualquiera persona. Nosotros tenemos que pedirle primeramente a Dios que Él nos conceda la sabiduría, el ánimo para poder hablar y cómo exponer la palabra del Señor. Y fíjese, en estos textos yo me puedo quedar aquí los 15, 20 minutos, que son los que habitualmente lo hacemos en mi devocional, cuando comparto mis devocionales. Pero este texto ha sido un texto bien polémico a través de los siglos. Y ve que tenemos más de 2000 años de historia. En 2000 años de historia ha habido mucha polémica en cuanto a estos textos bíblicos, pero es porque hay personas que no saben interpretar lo que dice la Escritura. Dice la palabra que hay un proverbio donde dice que yo no le puedo quitar ni le puedo poner a la Biblia. No puedo hacer eso. Fíjese, el Señor Jesucristo aquí presentó la defensa cuando esta mujer le dijo: bienaventurado el vientre donde estuviste y los senos que te amamantaron. Ya, nosotros sabemos, venimos de una madre, nos tuvieron por 9 meses y después nos amamantaron, ya, cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice el 28, dice, Él dijo, dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjese, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Déjeme decirle algo. Dicen que el oído es lo primero que se despierta en el vientre de la madre. ¿Ya? Por eso es necesario que nosotros oigamos la palabra, la oímos desde temprano. Si tenemos una madre que nos habla de la Biblia cuando está encinta, nosotros vamos a venir al conocimiento, va a tener temor a aquella persona, porque el oído se despierta cuando está en el vientre de la madre. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, pongamos atención a lo que dice la palabra, a lo que nos insta a hacer. Jesucristo en este caso estaba diciendo a aquella mujer, dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, allí nos está haciendo un llamado a que nosotros tenemos que venir a Cristo, aceptarle, recibirle en nuestro corazón y ser una nueva criatura. Fíjese, ser una nueva criatura, dice el apóstol Pablo. Tenemos que ser completamente diferente. Yo siempre hablo de que hay un antes y hay un después. Antes, lo que yo era antes, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Aunque para el hombre, cuando uno empieza a cambiar, los amigos, las amistades, ven algo raro en uno y dicen, no, pues te empiezan a hablar o a criticar, a decir ciertas cosas. Pero aquí dice la palabra, dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjese, cuando Jesucristo nació, vamos a ver a otro pasaje que está en el libro de Lucas, Lucas capítulo 1, en el verso 47. Fíjese lo importante que es cuando una persona ya conoce de la palabra del Señor. Dice, y mi espíritu se regocijará en Dios, dice, mi Salvador. Fíjese, cuando nosotros conocemos ya de Cristo, la palabra siempre nos insta, nos anima. De hecho, justamente hace un momento hablaba con uno de mis hermanos en la iglesia, hablábamos de una persona que ya no está entre nosotros. Ya, dice, lo más triste de esto, dice que esta persona se fue y a lo mejor sin Cristo. Por eso es necesario que nosotros primero vengamos a Cristo, escuchemos del Señor,
recibamos a Cristo como el único y suficiente Salvador. La Biblia siempre nos está llamando a eso. Ese es el único, el objetivo primordial para cada hombre. Fíjese, que escucha de la palabra, venir al Señor Jesucristo. Entonces aquí el texto está diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvación. Está muy corto, ¿eh? Oiga bien, si nosotros volvemos al libro de Lucas, yo le explicaba que la palabra bienaventurado quiere decir afortunado y quiere decir feliz. Eso quiere decir la palabra, afortunado y feliz. Entonces, cuando nosotros leemos estos textos, nos damos cuenta, aquella mujer dijo en alta voz, queriendo dar la gloria a María. Entonces, Jesucristo supo defender, ¿verdad?, que la gloria no era para María, sino para el Señor Jesucristo. Y no es que nosotros tengamos algo en contra de aquella mujer que halló gracia ante los ojos del Señor. Fíjese, esa mujer es una mujer bienaventurada. Bienaventurada porque así lo dice la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos, si nosotros leemos en Lucas capítulo 6, verso 26, fíjese lo que dice. Al sexto mes, dice, el ángel Gabriel, dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice, entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjese, porque has hallado gracia delante de Dios. Fue una mujer especial, la cual sirvió de instrumento. Y dice que cuando el ángel Gabriel, por cierto, Gabriel quiere decir hombre fuerte, ¿sí? Hombre fuerte. Aquel hombre fuerte vino y le compartió el anuncio. Bien. Es por eso que nosotros hoy en día tenemos que hablar, compartir este anuncio y decir que en Cristo hay salvación, y que cuando aquella mujer le dijo a Jesucristo estas palabras, que bienaventurado el vientre donde estuvo y los senos que lo amamantaron, Jesucristo respondió a estas palabras diciendo, bienaventurado todo aquel que hace la voluntad de Dios y guarda la palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, gracias por su atención. Si usted quiere leer más, lea su Biblia. Allí nos habla, por ejemplo, en Mateo 1, 18 al 25, nos habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Son pasajes muy claves, muy interesantes. Si vemos también, por ejemplo, allí en Lucas 2, fíjese, ahí nos habla también. Lucas 2, capítulo 1, dice, aconteció en aquellos días, dice, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos, dice, para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, dice, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? No había lugar allí donde nació Jesucristo. Entonces, mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos que anunciar, llevar esta palabra, compartir este anuncio, decirle a las personas que usted lo único que tiene aquí
que hacer lo más importante, la decisión más importante que usted y yo debemos de hacer es recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Yo le doy las gracias a cada uno de ustedes. Si usted quiere mandarme algún mensaje, alguna pregunta que usted tenga relacionado con la Biblia, claro, si yo aquí no puedo, la Biblia tiene la respuesta. Nosotros tenemos que buscar, indagar más en este libro que es de gran importancia para cada uno de nosotros. Y este fue mi devocional el día de hoy, domingo. Me gusta compartir, hablar de la palabra del Señor. Siempre lo hacemos cuando hay oportunidad. Pero usted lea el libro de Lucas, capítulo 11, y lea estos textos y busque algunos otros textos adicionales, los cuales le van a ayudar a usted para que usted aprenda más de la palabra del Señor. El único objetivo para cada hombre de Dios es que nosotros hablemos, invitemos a más personas que vayan a escuchar a una iglesia. Recuerde que la fe es por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Y yo le decía al principio que en el vientre de cada niño lo que se desarrolla primero es el oído. Entonces, aquí Jesucristo nos está diciendo que es más bienaventurado hacer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a hacer una corta oración, no sin antes decirle que si usted no nos ha agregado a su página, que nos agregue allí, y que si tiene algún comentario, me lo haga saber. Y si quiere que le comparta algo, también. Mándeme cualquier comentario, siempre y cuando no sea insultos, yo los recibo. Yo sigo aprendiendo, yo aprendo de cada persona. De cada persona yo aprendo, de los jóvenes yo aprendo. Muchísimas cosas. Entonces yo sigo aprendiendo y le doy la honra y la gloria a Dios. ¿Sabe qué? Solo el que ya está muerto no aprende, pero usted y yo estamos vivos por la gracia de Dios. Entonces busquemos más del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la vida, gracias por las bendiciones. Te pido en Cristo Jesús que tú sigas proveyendo, Señor, para nuestras necesidades, buscando más de tu palabra, escuchando más de tu santa palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar, de poder estar en tu casa de oración. Y te pido, Señor, que tú nos sigas dando el conocimiento adecuado para poder hablar y exponer de la palabra del Señor. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gracias porque me dan la oportunidad de compartir un poco de la palabra del Señor. Que Dios le siga bendiciendo. Y como siempre, no tenga temor de estar contento. Que Dios le bendiga. Chao, chao. Bendiciones.